Bueno, pues estamos en la semana de la muerte como aquel. Mañana todo el mundo se dará cita en los cementerios, han estado enramando en los últimos días, estamos también nosotros en un cementerio haciendo el programa hoy lunes y todo esto viene a continuación porque hay que ver la cantidad de negocios que se hacen en torno a la muerte, ¿verdad? Bueno, pues de eso va a tratar el podcast de hoy, de la cantidad que uno tiene que tener guardada para el día de la muerte. Dicen que un entierro cuesta entre 3.600 y 4.000 euros en el mejor de los casos. Pero esto depende también de muchas circunstancias, porque depende también el cementerio donde uno vaya a hacerlo, también depende de la ciudad donde uno vaya a realizarlo, del transporte e incluso de la cercanía o no de los familiares. Todo esto es lo que vamos a intentar averiguar en este podcast de hoy, en donde vamos a tratar fundamentalmente qué es lo que, porque muchos desconocemos incluso hasta el papeleo que se tiene que llevar a cabo con una muerte. Vamos a hablar en primer lugar con la OCU, porque ellos han realizado un estudio en el que han estado investigando cuánto puede costar una muerte. Fíjense que, por ejemplo, en las capitales canarias está entre los 3.000 y los 4.500 euros. ¿A ustedes qué le ha salido en ese estudio que han realizado sobre lo que cuesta morirse ahora mismo? Bueno, este es un estudio de la OCU en el cual lo que hace es revisar en varias ciudades españolas un número importante de funerarias, solicitándoles un presupuesto de un funeral tipo básico, digamos, no un gran funeral, sino un funeral, por entendernos todos, decente, ¿no? Ujú. Acomodado. Y salen unas diferencias importantísimas de precio dependiendo de esa ciudad. Y estamos hablando de que ese funeral básico está rondando una media, dependiendo de si es enterramiento o si es incineración, hay diferencias de precio, y está rondando una media en inhumación, enterramiento, de 3.600 y pico euros, y una media en incineración de 3.700 euros. Es un momento en el que mucha gente no quiere ser cicatera. Y en eso creo que también las empresas se aprovechan algo, ¿no? O sea, ¿cómo va a llevar mi madre unas flores? Tiene que llevar más flores. Y en eso no voy a ser cicatero a la hora de pagarlo, etcétera. Entonces muchas veces se van sumando gastos que tienen que ver también con esa situación un poco de debilidad que tiene ese consumidor. Ese consumidor no está en el mejor momento para debatir, para discutir nada, y lo que pretende es que pase el trago lo mejor posible, de la forma más digna posible, y la dignidad que le damos a nosotros en nuestra cultura en los entierros, pues es esas flores, ese acompañamiento, etcétera, que va añadiendo costos, ¿no? Bueno, pues este era un extracto de este podcast de Pepe Moreno. Pueden escanear ese código QR y acceder directamente al podcast completo que está colgado, Pepe, ¿verdad?, en Spotify y en Google Podcast. En los dos sitios, en las dos plataformas, que es donde ahora mismo se pueden ver, ¿no? Santa Cruz de Tenerife y Cádiz puede costar la mitad que en ciudades como Vigo o como Madrid. Es muchísimo, ¿no? Exactamente. Y además con nuestro poder adquisitivo, que no perdamos de vista que somos uno de los sitios donde menos ganamos. Bueno, pues 3.900 euros mínimo. A Ajá, partir de ahí lo que tú quieras, claro. porque claro, aquí hemos tenido en este podcast, hemos hablado con mucha gente, hemos sabido algo más, porque desde luego hay que ver la cantidad de papeleo que lleva una muerte, ¿eh? Claro. Y les acompañan, entiendo que, o las aseguradoras, o en este caso las funerarias. Fundamentalmente las aseguradoras, porque ahí esto es lo que siempre hemos llamado aquí en Canarias pagar la muerte, ¿no? Que de alguna manera esto nos libera en el futuro, el día que Ujú, suceda todo esto, de tener que realizar todo el claro. papeleo y sobre todo de tener que pagar lo que es una muerte, ¿no? ¿Cuántas empresas hay dedicadas a este negocio? ¿Cuántos lugares donde se pueda velar a nuestros fallecidos? Pues mira, estuve hablando hace un momento porque íbamos a tener un invitado, pero se ha tenido que ir. 140 sitios, nada menos. Ujú. 140 sitios en Canarias para poder velar a un muerto, que estén autorizados y que tengan los permisos correspondientes para ello. Pero es que hay 47 empresas que se dedican a ese tipo de acciones. Luego, Claro. no estamos hablando de cualquier cosa, Claro. ¿eh? Vamos, si te parece, Pepe, a ver ese segundo extracto, ese pequeño resumen que hemos hecho del podcast que pueden ver, escuchar completo en Spotify. Si tenemos o no contratado una póliza de seguro, porque en caso de tenerla contratado, los primeros trámites
que sí son lo que es la inscripción de la defunción, la solicitud de la partida de fallecimiento, al igual que tramitar ante el registro de últimas voluntades el certificado de las últimas voluntades. Todo ese trámite de no tener contratado con una compañía de seguros, o bien se contrata a un profesional o tendría que tramitarlo directamente los familiares del fallecido. Pero eso obligaría también a hacer casi un recorrido para ir pidiendo, o todos los papeles te los van a dar en el mismo sitio. Son todos en distintos estamentos, y la verdad que es un poquito farragoso si no se contratan los servicios de un profesional. Normalmente la gente, por experiencia, sé que lo intenta tramitar por su propia cuenta entre los familiares, y en la mayoría de los casos terminan dirigiéndose a un profesional y entregándole para que le hagamos, digamos, la gestión completa, porque no es solo obtener toda esa documentación, sino que posteriormente habrá que ver si hay bienes, si no hay bienes, tendrían que hacer una aceptación o renuncia de la herencia. En caso de tramitarse la aceptación de la herencia, habría que acudir a un notario para tramitar la aceptación de la herencia. Posteriormente, a través de un asesor o fiscal, habría que hacer lo que es la liquidación del impuesto de sucesiones. Hay que dirigirse al ayuntamiento a solicitar las cartas de pago de las plusvalías por el cambio de la titularidad del bien. Posteriormente deberían dirigirse al registro de la propiedad para inscribir esas propiedades a su nombre. Es decir, es un trámite bastante liado para quien no está metido en estos asuntos y un poco costoso, sinceramente, para los herederos. ¿Usted está notando que en los últimos tiempos hay más cremaciones, más incineración que enterramiento? Pues mira, depende de la población, igual que antes. En los lugares como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana o Telde, que son grandes ciudades en número de población, predominan los servicios de incineración, mientras que en otras localidades, alejadas de las grandes poblaciones, pues lo que se lleva más es el servicio de inhumación, por la costumbre que tenemos en esos barrios y localidades. Ahora mismo, por ejemplo, hay más porcentaje de gente que paga ese seguro de deceso, lo que siempre hemos conocido aquí en Canarias como la muerte, ¿no? Estábamos pagando la muerte. ¿Hay más gente que piensa en ese tipo de deceso, o es uno de los primeros gastos que nos hemos retirado con toda esta crisis en la que estamos viviendo? En nuestro entorno existe una mayoría de personas que tienen contratado un seguro de deceso. En la mayoría de los servicios prestados, estamos hablando de un 70-80%, pues viene de gente que está asegurada. El otro porcentaje pues son de servicios particulares que no los presta la compañía, sino se presta de forma particular. Ahí escuchábamos, ¿no, Pepe? Bueno, pues gente que sigue teniendo ese seguro, esa funeraria, ¿no? También pues para evitarse esos líos, ¿no? A la hora de tramitar todo. Porque hay que tener en cuenta que todo esto que estamos diciendo lleva un papeleo enorme. Si tú te mueres sin testar, por ejemplo, pues le creas un problema a los que vienen detrás, ¿no? Entonces, toda esa movida para saber si has dejado algo en herencia, los papeles necesarios para poder inhumar o para hacer la cremación, todo eso lleva un papeleo que tú no sabes, además, a qué organismo tienes que recurrir para poderlo hacer. Y para eso hay empresas que se dedican única y exclusivamente. Luego, podemos sumar en todos los gastos que lleva un entierro, pues las flores que te quieren poner, las coronas, donde quieren que te pongan, es decir, todo eso es a más, pero hay una parte básica, y es saber si en el cementerio que has elegido hay un sitio y si tú has dejado todos los papeles arreglados para poderte ir al otro mundo. Pepe Moreno, compañero, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial, y ahí saben, pueden escanear ese código QR y tienen acceso al podcast completo del negocio de la muerte en Canarias.